que la situación en España es esta, ¿no? Que es así como muy complicado. Entonces, no sé, yo no tengo unos números, no he visto una encuesta tal, pero una enorme cantidad de personas dice todos lo están haciendo malísimo. Otras muy pocas dicen, bueno, esto es el fin del mundo, aquí se acabó la humanidad y tal. Y algunas personas, yo creo que algunos piensan que, bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Entonces, que tiene que ver con una visión más, aquí que están unos amigos queridos de Aikido, con una visión más de fluir con las circunstancias, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría preguntarles es, ¿ustedes cómo creen que está viviéndose esto? ¿Los líderes están funcionando? ¿Están sabiendo gestionar? ¿Todos son unos inútiles? ¿Qué se les ocurre a ustedes? La B. No. ¿Usted se quedaría en su casa, tal? ¿O B? La B. Fíjate que uno ve en las audiencias o en la gente, ves como dos posiciones. Una posición es quédate en casa, hagamos cuarentena, vamos a refugiarnos mientras se controla de alguna manera la enfermedad. Y luego hay otro grupo de personas que dice no tiene sentido quedarnos en casa, destruir la economía y por salvar a algunos, que todos entremos pues en la peor recesión de la crisis de los años 20, ¿no? Entonces, esas son como dos tendencias que tú ves muy claras, ¿no? Los que dicen que hay que dejar morir a los que se tengan que morir para que podamos sobrevivir, los que vayan a sobrevivir, son menos, pero hablan muy fuerte, son muy fuertes. De hecho, por ejemplo, Trump era un poco al inicio de esa posición, ¿no? De decir, bueno, y el propio Bolsonaro también, bueno, esto es una gripe, esto no va a pasar nada, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que después la evidencia y el impacto de las personas fallecidas, pues comienza a generar mucha presión, ¿no? Y entonces hace que hagan un ajuste en esa dirección. Eso yo veo como esas dos grandes tendencias. Ahora, si lo están haciendo mal o muy mal, más allá de juzgar a los líderes, porque yo sí creo que hay unos que son más brutos que otros, en línea general, pero aún, digamos, un poco a cargo de ellos, nadie estaba preparado para esto. Yo que trabajo con... Interesante. Hola, Mercedes, bienvenida. Qué chévere que estás con nosotros. Adelante, Marina, disculpa. No, tranquilo. Y que todas las organizaciones tienen sus Business Continuity Plan, tienen todos sus planes estratégicos, sus planes de contingencia, etc. Nadie tenía la opción de pandemia/epidemia en sus planes de recuperación, de continuidad de negocio, etc. O sea, esto es una cosa que nos explotó en la cara y que todo el mundo, en la más clara filosofía de según vaya viniendo, vamos viendo, está actuando. Porque no hay manera de que nadie se hubiera imaginado esto. Buenísimo, Marina. Fíjate, este es un contexto interesantísimo. Gracias, Marina, por esa idea, porque además tocaste unos temas que son interesantísimos, ¿no? Bueno, hay unos líderes más locos que otros, tal. Pero fíjense, una cosa para empezar, creo yo que es crucial, ¿no? Cuando hay crisis, la crisis, a pesar de lo extraño que es, y como dice Marina, nadie tenía o nadie pensaba, o bueno, de eso vamos a hablar en algún momento de esta conversadita, pero realmente la idea de la crisis o de la pandemia, bueno, de la pandemia como crisis, hay muchas otras crisis, pero realmente a veces lo que es difícil es darse cuenta que algo me puede pasar. La primera cosa es que en mi experiencia, y bueno, seguramente todos ustedes han manejado crisis de una u otra forma en algún momento de su vida. Pero por ejemplo, aquí está conectado un querido amigo que se llama Tony da Silva, que está por ahí, una de las ventanitas, que ha manejado conmigo crisis corporativas, y todos los presidentes de empresas te juran que a ellos no les va a pasar. Entonces, la primera cosa es que uno está seguro que eso no nos va a pasar.
¿no? Entonces, el primer acto asombroso es que sí nos pasa, pero la idea es que no nos va a pasar. Y los líderes políticos no son diferentes a los líderes corporativos ni a nadie. Cuando ahorita estamos viendo los enfermos, uno tiene en el fondo de su mente una idea que se van a formar los demás. Yo no. Porque para los humanos es muy difícil acercarnos a la idea de que a mí sí me puede pasar. Porque si yo aceptara eso, aceptaría varias otras cosas, aceptaría prepararme, aceptaría muchas cosas, ¿no? ¿No les parece? Sí, yo creo precisamente que eso que dices, Pachi, de a mí no me va a pasar, creo que algo que tiene distinto, o sea, ¿por qué esto tiene el alcance que tiene? O sea, porque el coronavirus, lo que hablábamos tú y yo esta mañana de, bueno, ¿por qué nos estamos dejando volvernos todos unos países totalitarios? Y creo que una cosa que tiene el coronavirus es que sentimos, a diferencia de otras cosas, que a lo mejor esto sí. O sea, hay otras cosas, o sea, la gente se muere, los niños se mueren en África y se mueren los niños en África, o sea, eso está en África. Y se quema Australia y se quema Australia, y eso está lejos. Pero creo que esto tiene un poquito, o sea, nos hace sentir un poquito más asustados, y por eso estamos reaccionando como estamos reaccionando en parte, porque es como que, bueno, sí, eso no me va a pasar, pero bueno, pero en realidad sí me puede pasar, entonces como que mejor no salgo para el supermercado y me pongo una mascarilla. No sé, yo siento que esto no sé, yo he visto que en Facebook y estas cosas que dicen, ay, sí, pero hay no sé cuántos niños muertos, y pasan no sé cuántos abortos, y la gente se muere de cáncer y de no sé qué. Y sí, y creo que todas esas cosas uno siempre piensa, no me va a pasar. Pero con el coronavirus creo que hay un poco más de sensación de, uy, como que esto sí me puede pasar. Entonces mejor no sé qué opinan los Bueno, demás. lo que pasa es que los números son inexorables. Cuando tú empiezas a ver más enfermos y más muertos y más enfermos y más muertos y más países, pues ojo, a ver, hablar de crisis es una cosa, hablar de pandemias es una de las cosas más impresionantes que hay, porque no, fíjense, normalmente la idea de la crisis es localizada geográficamente. Entonces, bueno, se dañó una cosa en Japón, no sé qué. Si no hubiese sido por la globalización, por cierto, esto se llama COVID-19, entiendo que es porque ya van 18 previos coronavirus que mataban eran unos chinos aislados en un grupo ahí cerrado de China y se morían todos ahí y ya. Pero tiene que ver con el año. Tiene que ver con el año. También tiene que ver con el año. Sí. Ok. Si me permites un segundito, Pachi. Ajá, dale. Fíjate, en función de lo que abrió Marina, yo creo que la gran diferencia acá, o digamos una de las características es que marca todo este proceso es improvisación. Vamos a ver qué pasa. Tratemos de ver qué sucede si hacemos esto. Y es muy sensato pensarlo. Esta es la primera pandemia después de 100 años. O sea, 100 años sin pandemia. No gripecitas, no H1N1 que fue fuerte y demás, sino pandemia. Es la primera pandemia después de 100 años en un contexto completamente diferente a 1920. Así es. Entonces, primero, ¿de dónde surge? Suponer que con todo lo que tenemos somos capaces de resolver. El problema empieza en China y dicen, no, lo que pasa es que los chinos son muy cochinos y comen muy mal y mezclan las cosas. Los europeos no, los europeos tenemos sistemas de salud muy decentes y podemos lidiar con esto bajo la guardia, porque, claro, es que prever una pandemia y atender una pandemia, nadie lo podía, como dijo Marina, nadie lo podía tener en la ecuación, porque eso no había ocurrido hace mucho tiempo. Claro. Eso ahora, fíjate. Y eso es lo que explica que todo el mundo está desde incluso de cómo solucionamos la enfermedad, cómo detectamos la enfermedad, incluso cómo contamos esto, todo el mundo en improvisando porque es un absente que nunca habíamos vivido. Eso es verdad, Alejandro. Gracias por esa intervención. Fíjate, es muy cierto, es muy cierto. Ahora,
Sabes que en los estudios de crisis, la crisis todo el mundo la vive así como a mí no me va a pasar. Bueno, y si me pasa, qué mala suerte. ¿Ok? Pero en los últimos 20 años se ha estudiado la crisis de manera sistemática. Entre el 70 y el 80% de los casos de crisis tienen antecedentes, tienen un historial, tienen todo y simplemente alguien no le prestó atención. Por cierto, en esta pandemia, lo último que hay, así como público y notorio, es la charla de Bill Gates. Pero hay un par de norteamericanos que tienen una cosa que parece un guión, como si estuviéramos viendo una película. ¿Okay? Esta estaba escrito detalladamente, va a ser así. Cuando sea por aire va a pasar esto. La cosa se va a extender de esta manera. La progresión, si es de 2 va a ser así, si es de 3 va a ser así. O sea, ojo, es increíble, pero las crisis, la mayor parte, las vivimos como hechos de Dios, que llaman las empresas de seguro, ¿no? Pero no son hechos de Dios la mayoría son cosas que tú sabías que te iban a pasar, pero no hay manera de hacerlo. Por cierto, casi ninguna democracia occidental que vive con estos líos de que un Congreso me apruebe un presupuesto tiene la capacidad de que le aprueben dinero para algo que en teoría no nos va a pasar a nosotros. ¿Se dan cuenta el juego loco, no? O sea, ¿cómo voy a aprobar yo montoñas de dinero para comprar mascarillas? Coño, si esa vaina no nos va a dar, coño, esa vaina le da a los chinos, esa vaina le da a los africanos, coño. Pero a nosotros no. Entonces, esa es la primera gran cosa, y qué bueno que Marina puso ese tema, porque en el fondo hay una cosa humana que dice, no me va a pasar nada malo. Entonces, por ahí empezamos mal, tanto liderando las crisis como gestionando las crisis. Ya vamos a hablar de por qué yo diferencio liderar de gestionar las crisis aquí. Pero ahí hay un reto gigantesco en esa dualidad, que es el primero que no se resuelve fácil, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empieza un gran lío. Pachi, entonces, dime, adelante. ¿Cómo? O sea, yo creo que en parte, a ver, en general, se me va internet. ¿Ah? ¿Aló? ¿Quién fue eso? A alguien se le fue internet. Sí. Ok. En general, el poder que ejerce cualquier cosa con miedo es súper eficiente. Entonces, claro, ahorita cuando te estaba escuchando decir que sentimos eso no nos va a pasar, ¿cómo se mezcla eso con eso no nos va a pasar, pero estoy súper asustado que me pase? O sea, okay. Porque en parte, más allá de los números en específicos, creo que hay mucho de cómo estamos actuando que tiene que ver con la promoción del miedo, ¿no? Bueno, hay una parte de eso, pero además déjame tocar otro tema, porque también Marina trajo otro tema, que es que, bueno, pero a ver, este tema, y tú lo comentabas, Cristina me lo comentaba hace un momento antes de que empezara la conexión, hemos aceptado encerrarnos. Hay una encuesta que acaban de terminar en España que dicen que los españoles están muy molestos, piensan que todo está mal gestionado, esto es horrible, pero estarían dispuestos a estar 6 meses, si es necesario, encerrados. Entonces, fíjense, la crisis nosotros creemos que no nos va a pasar, pero cuando la vemos cerca, todo el mundo está dispuesto a actuar. Entonces, una cosa buena es que las crisis, los humanos, algo que debe ser evolutivo para nosotros, es que nosotros sabemos que cuando hay crisis, cuando hay peligro, hay que actuar. No hay que hablar, hay que actuar. En eso estamos de acuerdo. Por eso el aislamiento, los gobiernos lo proponen y la gente lo hace. Y si los gobiernos no proponen, lo que ha prostrado a la humanidad es que los gobiernos que no los han propuesto, la gente se ha aislado ella. En Venezuela se empezaron a aislar antes en Brasil se aislaron. Los alcaldes y los gobernadores se han peleado con los presidentes que no se han querido aislar. O sea, la gente México sí, en México, en todos lados. O sea, la gente ha decidido actuar.
Y eso es una cosa maravillosa, porque lo primero más importante en el durante la crisis es actuar. Entonces, quedarse parado es la muerte. Entonces, bueno, nosotros evolutivamente sabemos que hay que actuar. Esa es una primera idea. Adelante, Mercedes. Es que hay algo que no se lo tocaron antes de que yo llegara, pero esta es la primera crisis con redes sociales. Bueno, eso cambia radicalmente la visión sobre la crisis. Claro, pero también cambia la aceleración, porque es la primera crisis con globalización. O sea, si se dan cuenta, en 2 meses el mundo está aislado. Esto es algo que no había pasado jamás. O sea, por eso el impacto al ambiente, ¿no? Que, escúchale, que también es buenísimo, pero, a ver, Madrid tiene el cielo clarito. Madrid normalmente dicen que tiene una boina sobre la ciudad. Madrid tiene el cielo clarito porque hace 1 mes que no hay prácticamente tráfico, que no hay vehículos. Entonces, claro, esto tiene un impacto masivo de dimensiones inconmensurables para la economía, para el ambiente, para todo. Pero sí, lo que quiero resaltar es que la gente decidió que aislarse es bueno. La gente decidió actuar. Ahora, ¿cómo actuamos es lo que es un lío en la crisis? Todo el mundo sabe que hay que actuar. ¿Qué hacemos es lo que es el gran reto? Y ahí es donde creo que hay tela para cortar, ¿no? Y ahí hay cosas que nosotros podemos, si las entendemos, podemos ver cómo nos montamos en colaborar de mejor forma. Creo que ese es un poco el gran reto, ¿no? ¿Le suena a eso? ¿Le suena razonable? Pueden hacer así o pueden hablar, no sé, como los micrófonos, no sé quién es. Unos micrófonos están prendidos, otros apagados, pero pueden hacer así, los que tienen cámara. Vale sonreír, como si. Vale sonreír. Fíjense, por ejemplo, el primer gran dilema, que también lo tocó en Marina en su exposición inicial, ¿nos encerramos y que se friegue la economía o nos arriesgamos a la supervivencia pura biológica darwiniana? Bueno, los que tengan genes con qué sobrevivir y mutaciones con qué sobrevivir, que sobrevivan y se morirá un gentío. Ojo, el dilema ético aquí en España y en Italia ahorita es, si tú eres mayor de 60 años, ¿te dejo morir o no te dejo morir? ¿No? Y particularmente España es una sociedad que 2 veces se ha levantado sobre la generación que ahorita tendrían que dejar morir. Porque esta es la gente que vivió la guerra, sufrió el hambre y crió a los que viven después. Y esta es la gente que en el 2008, con las pensiones, hizo que vivieran buena parte de las familias españolas. Pero ahorita entonces, una de las pensamientos es, bueno, si usted tiene más de 60 años y se le jodieron los pulmones, que se muera, porque sus probabilidades de vivir ya no son muchas. Entonces, o sea, los dilemas éticos son aterradores. No sabemos qué hicieron los chinos, pero probablemente se murió un gentío enorme en China con esto, ¿no? Entonces, fíjate, la primera idea que yo creo que todos deberíamos estar diciendo todo el tiempo es que las crisis son crisis porque se afecta es la gente. Después se afecta, claro, con esto no quiero decir que la economía no es importante, me lo van a perdonar, sobre todo Alejandro y Mercedes, los biólogos ahí, pues, tal, yo también, mi pasión por la biología y tal, pero el ambiente, todo viene después, para los humanos, pienso yo, de la gente. Entonces, la crisis es crisis por la gente. Hay que resolver que no se mueran todos, porque entonces ya no va a importar ni la economía, ni los trabajos, ni los bancos, ni el ambiente, ni nada. Con esto no quiero ser extremista y por favor, estoy haciendo nada más un esfuerzo de colocar una idea en una mente, pero me tengo que ocupar de la gente primero. Eso es muy retador. Todos los que empezaron tarde, la excusa era, no puedo dañar la economía. Y eso va a tener un precio. Todos los que empezaron tarde, el encerrarse, el confinamiento, eso va a tener un precio. Pero es muy retador porque, bueno, los bancos presionan, las deudas presionan. Aquí, por ejemplo, los bancos han seguido cobrando todo.
Porque además esos mecanismos no hay cómo pararlos de un día para otro. El sistema es un sistema que ya está montado, entonces te cobra, te carga a la cuenta del banco el impuesto, te carga a la cuenta la luz, te carga tú no tienes cómo detenerlo. En otros países donde hay menos estructura, a lo mejor, bueno, no sé, como vives en el desorden, esto va a ser una agregación al desorden. Pero en los países organizados no tienes cómo detenerlo, aunque tengas buena fe. Pero el foco primero de los líderes y de los gerentes de la crisis es ocuparse de la gente. Y el que se olvida de eso, bueno, como que es la famosa frase que no quiero mencionar de quién es, la historia no lo absolverá. ¿Okay? El que se le olvide que la gente es primero, se la cobran. Pero bueno, eso es muy difícil. Entonces, ya hay una primera idea que uno puede tener para usar en las conversaciones sobre este tema, es que crisis es crisis porque se afecta a gente. La gente hace los bancos, la gente hace las empresas de seguro, la gente hace las economías, la gente hace las sociedades, pero es la gente. Yo creo que ese es un enfoque que además, por cierto, es un enfoque clave en esta visión de IQ Skills, de estas ideas de ver la vida de una manera diferente. Lo primero es ocuparse de la gente y atender a la gente. ¿Le suena esa idea o suena muy loco? No, obvio que no, pero vivimos en un mundo que es antropocentrista, o sea, ¿qué quieres que te diga? Es así. Ok, claro, pero ojo, bueno, está bien, yo creo que después de la gente hay que ocuparse de las mascotas, de los perritos, parece que los felinos son sensibles al coronavirus, no sé si los afecta, pero que se les pega, pues, no sé si los daña. Okay. Yo creo que hay que atender a todo lo vivo primero, pues, para ponerlo así, para ser amplio, para no ser solo antropocentrista centrado en el ser humano. Pero las instituciones van a venir después. El líder que se le olvide eso va a pagar el costo de que se le olvidó. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es una primera idea en general para manejo de crisis y para gestión de crisis, que yo creo que es bueno decirla mucho. Porque es muy fácil perder el foco y decir, bueno, tenemos que hacer algo diferente. Y fíjate que la encuesta que los españoles estén dispuestos a estar 6 meses habla de que la gente inconscientemente sabe que es más importante la gente. Entonces, bueno, esa yo creo que es una primera idea para dejar ahí guardadita. ¿Sí le suena? Sí, claro. Ok. Lo siguiente es que la otra cosa que es un lío es que voy aquí a echarles un cuento. Pero les voy a echar un cuento porque voy a hablar de cuentos. Las crisis, como todo en la vida, son un proceso, no son un evento. Sí se ve esa idea. O sea, las crisis tienen un inicio y tienen un antes, tienen un durante y tienen un después. Esto parece una tontería cuando uno lo dice. Pero fíjense, ¿por qué estamos como estamos? Bueno, porque nadie estaba pensando antes de la crisis en la crisis. Nadie estaba pensando en la pandemia, como dijo ahorita, no sé, Alejandro o Mercedes, o alguien dijo, o Marina, o qué sé yo quién dijo. Nadie estaba atento, a pesar de que estaba el guión escrito, a pesar de que un tipo como Bill Gates fue a un TED y todo el mundo lo aplaudió y dijo, wow, increíble. O sea que eso nos va a pasar. Tú estás gastando, no sé, 7 millones de dólares solo en pensar que esto nos va a pasar y darnos una charla de 15 minutos. Bueno, con todo y eso, nadie tenía un antes de la crisis. Y que las crisis son, fíjense, la metáfora del cuento es que las crisis son como un cuento de hadas. ¿Saben cómo son los cuentos de hadas? ¿Cómo empieza un cuento de hadas? A ver, Había ¿quién una dice vez. cómo? Había una vez. Había una vez. Había una vez un rey y una reina, un príncipe y una princesa, un pueblo muy bonito, un reino maravilloso. Había una situación estable y llegó un gigante, una bruja, un monstruo. Llegó algo malo y todo empezó a salir mal. Entonces, bueno, en los cuentos de hadas, lo bueno de los cuentos de hadas, por cierto, es que además siempre dicen, bueno, aparecen unos héroes
que no eran los que ellos querían ser héroes y los llamaron así porque, bueno, no me tocó otra. Entonces el sastrecillo que había matado era 7 moscas y porque puso un cinturón que decía yo maté 7, de un golpe le dijeron, bueno, voy a matar al gigante. Pues. O sea, el héroe trata de no ser el que le toca, pero le toca y sale a ver qué hace. Los héroes salen, cometen errores, se consiguen unos aliados, tienen unos amiguitos que los ayudan, tienen unos enanos que les dan unas cosas mágicas, unas varitas, unas cosas tal, y al final, después de muchos errores y de pasar más trabajo que la gata ladrona, pues al final hay una solución. Las crisis son igualitas, las crisis tienen un antes, un durante y un después. Lo que pasa es que el antes requeriría que yo tuviera ganas y real para invertir en el antes. Tuviera ganas y dinero para invertir en el antes. Y el durante todos lo sabemos vivir porque sabemos que hay que actuar. Bueno, y el después, ya vamos a hablar del después. Porque, por cierto, los cuentos de hadas no hablan casi nada del después. Los cuentos de hadas solo dicen vivieron felices para siempre. Pero el después es más complicadito que vivieron felices para siempre. Sí, sí se ve esa idea, ¿no? Sí, okay. ¿A qué te refieres con que? Sí. Dale. Ajá. ¿A qué te refieres con que deberían tener dinero para invertir en el antes? Claro, porque fíjate, el antes tiene que ver con, oye, hay unos estudios, ¿por qué no tenemos mascarillas? ¿Por qué le quitamos todo el dinero a los investigadores de ciencia para que estén atentos de que hay que tener mecanismos rápidos de hacer vacunas? Prevención. Nosotros tenemos una amiga científica, bióloga, bueno, Alejandro, Mercedes y yo, somos cercanos a una amiga que está en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, y que su mundo es más o menos el mundo de la biología celular. Y por ejemplo, mandaba en estos días un reporte que están como investigando como 70 cosas, 70 medicinas, pero científicamente, cuando las ve ella desde su formación, dice, la mayoría de esas medicinas no tiene sentido que las investiguen. Una medicina veterinaria para ver si matas piojos en gatos. O sea, coño, la cloroquina, que a lo mejor unos dicen que sí, porque un francés dijo que sí, pero todos los prueban y dicen, mosca, no se la tomen, porque daña más gente que la que cura. Entonces tú dices, ¿y cómo llegamos a esto si sabíamos que teníamos una familia de coronavirus cerca? Bueno, porque el antes requiere de dinero para investigar. El antes requiere de dinero para tener planes, porque si tú sabes que la próxima pandemia va a ser por aire, las mascarillas deberían ser algo que uno tiene como en Japón. Yo tengo una amiga que vivió muchos años en Japón. A todo japonés le dan una mochila para que tenga para los terremotos. Entonces, que la mochila la tiene en la casa. ¿Sí? Ajá, adelante, Alejandro. Sí, pero ojo, eso lo que tú estás diciendo es completamente cierto, pero en el caso de zoonosis, porque al final de cuentas lo que estamos viviendo es una zoonosis. ¿Qué es? Es una enfermedad transmitida a través de un animal que afecta al hombre por diferentes mecanismos. Eso es ébola, eso es VIH-Sida, eso fue H1N1 y es COVID-19. Entonces no necesitas necesariamente, o sea, no solamente que tú tengas una inversión o, digamos, tener eso que tú estás pidiendo, es que la información está allí. Desde hace mucho tiempo la información estaba allí. Cuando salió H1N1, ¿de dónde salió? Salió del mercado de Wuhan. Y antes, el MERS, ¿de dónde salió? De una relación con camellos en Arabia Saudita. Y el ébola, ¿de dónde salió? De comerse unos murciélagos, porque fue literalmente murciélago en África. Lo que pasa es que, y ahí es importante la información, en las crisis, tú a lo mejor no tienes todas las cosas, pero tienes información. Si tú no valoras esa información, que creo que es lo que ha hecho a todos los líderes del mundo, no valoraron esa información del impacto de lo que los científicos venían diciendo, te agarran las crisis y no hiciste nada antes. ¿Por qué? Porque es que eso no iba a pasar. Pero todos los científicos te lo decían. O sea, no debería haber sorprendido a nadie, ¿no? Ok, pero entonces fíjate, por un lado está la arrogancia que nos caracteriza a los humanos en general, pero a los que tienen posiciones de liderazgo,
bueno, se les sube a la cabeza la arrogancia, ¿no? Entonces a mí no me va a pasar, porque además eso le pasa es a unos negros en África que viven en el siglo pasado, a unos chinos que también viven en tal, una cosa en Asia que es como extraña, ¿no? Entonces tú supones que no te va a pasar, primera idea. Segunda idea, por cierto, se ha muerto muchísima gente de todas esas crisis y a nadie nos importó. Como ahora tampoco nos está importando que América Latina puede ser dramático lo que pase, y nadie habla de África, pero lo que puede pasar en África es, bueno, impensable, ¿no? A menos que entonces uno diga, bueno, no, pero como ellos tienen BCG, no les va a dar nada. Pero bueno, eso forma parte de estas locuras que tenemos. Pero entonces lo que quería decir es, con eso que apuntó Alejandro, el antes requiere preparación, requiere dinero, requiere hacer planes. Además, el antes requiere que una gente decida tener un equipo. Fíjense, hay dos ideas cruciales. ¿Qué hacen los bomberos? Déjenme preguntarles algo. ¿Qué hacen los bomberos y qué hacen los militares cuando no están en guerra o en incendio? Entrenan. Entrenan, practican, coño. Porque es que los humanos, nuestro sistema es que cuando hay peligro yo salgo corriendo y me alejo del peligro. Coño, nadie está preparado para el peligro. O sea, nuestra estructura no es ser buenos en peligro, es huir, es tener. Todos sabemos actuar, pero no sabemos cómo. Entonces cada quien corre por donde pueda. Los equipos de crisis y el antes hay que tener real, la pregunta de Cristina, porque aunque tenga el guión, como dice Alejandro, y sé que me va a pasar, y sea arrogante, aunque mejorara un poco eso, si no practico, también me va a salir mal. Bueno, y no sé hasta qué punto, Pachi, o sea, pensando a nivel de recursos, sea dinero en empresas o humanos en general, o sea, tiempo o lo que sea, energía, claro, también, o sea, hay como muchas cosas de las cuales encargarse. Entonces, claro, aunque a mí me digan ahorita, mira, esto va a ocurrir, bueno, sí, pero es que yo tengo que resolver hoy el que comamos hoy. Entonces, bueno, entonces voy como estirando la arruga. O sea, no sé, ahorita Claro. Mientras hablaban yo pensaba, bueno, a mí alguien me dice ahorita, bueno, es que mira, es que cuando tus hijos sean adolescentes, se van a poner antipáticos. Bueno, coño, ok, pero ya va, porque es que ahorita lo que tengo es que se me están cayendo a golpes en la sala. Claro. Entonces, claro, por más que me quiera preparar para la crisis de la adolescencia, no tengo dinero para hacer cursos para adolescencia porque ahorita lo que estoy es preocupada de que no se caigan a golpes en la sala. No sé. Claro. Por eso tú tienes que esperar y esto uno de los grandes retos que esto va a hacer replantear es que, bueno, hay una presión porque los estados o no existan o sean muy pequeños, pero como nadie tiene dinero para eso, pero sabemos que alguien tiene que ocuparse de esas cosas, hay que tener tiempo, dinero y preparación para invertir en las crisis. A ver, lo que pasa es que esto pone a prueba las pandemias, es lo que nadie quiere, porque si se daña la costa de California, el resto del país responde. Si se daña el lago de Maracaibo, el resto del Caribe responde. Coño, pero la pandemia es la maldición más completa porque es el mundo entero ardiendo. Nadie tiene para dónde responder. Los turcos se quedan con los respiradores de España porque les pasaron por el camino y, bueno, vale, no te los puedo dar porque yo tengo unos enfermos. El otro dice, bueno, yo tengo unas mascarillas, pero no te las puedo dar porque entonces yo me quedo sin mascarilla. O sea, la pandemia es el gran reto donde todo el mundo se pone a prueba. Entonces, para hacer esto corto, fíjense, además es muy fácil. Cuando no hay antes, lo que va a pasar en el durante, ¿se acuerdan el cuento, no? Antes, durante y después. Cuando no hay antes preparado, el durante es reactivo, no es proactivo. Como dice Cristina, como yo no tengo cómo ocuparme de las crisis de mis adolescentes, bueno, yo lidiaré con eso cuando lleguemos allá. Pero cuando llegues allá, si no te preparaste, vas a ser reactiva a la crisis. O sea, el tipo va a hacer la pataleta, se va a escapar, va a llegar 3 días después borracho y hediondo aguardiente y tú vas a ver qué haces con tu borracho. No lo vas a poder prevenir, ¿no? Porque, y eso es lo que nos está pasando. Todo el mundo está viendo a los líderes. Y por cierto, esto es una excusa
creo yo, para todos los líderes, porque en el fondo, ninguno de los que teníamos servía para esto. O sea, ninguno estaba preparado. Por cierto, eso es lo que quiero decir, ¿no? Sirven para muchas otras cosas. Y con esto no los excuso, pero creo que hay que entenderlos humanamente. Si no tenían un antes, no hay manera de manejar una crisis proactivamente. Tú vas a reaccionar. Y entonces escuchas a uno que te dice, ciérrenlo todo. Coño, ciérrenlo todo. No cierren todo, cierren a media. Bueno, coño, cierren a media. Bueno, no, cierren, pero los fines de semana. Bueno, los fines de semana. O sea, mujeres un día y hombres otro. O sea, coño, tú dices, ¿cómo es posible que hagamos tantas locuras? Bueno, porque no hubo antes. Alejandro lo explicaba muy bien. Como yo sabía que esto iba a pasar, pero no me preparé, bueno, las respuestas van a ser cualquier locura. Esto es una gripeciña, como dijo Bolsonaro, ¿no? O sea, bueno, coño, esto es una gripeciña. Por cierto, sí es una gripeciña. Que lo único es que cuando llega a los pulmones y se complica, deja de ser gripeciña para ser una cosa aterradora. Pero mientras tanto es una gripeciña, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, tengo que tener un antes que funcione, porque si no el durante va a ser una pesadilla. Pero reglas para el durante. Por cierto, esto además no está pasando nada que no hemos visto 2 millones de veces en la sociedad. Les quiero aclarar esto, ¿no? O sea, los equipos de crisis se forman con lo que hay. Entonces, la tarea de un equipo de crisis tiene que haber dos cosas. Fíjense, en una crisis tendría que haber unos líderes que ven hacia el futuro y visionan el futuro y ven la continuidad, y unos gerentes que gestionan el presente y resuelven temas. ¿Sí se ve esa idea? Y no sirve que hagan el mismo. En las empresas que tienen real para invertir, en las transnacionales que se invierten en esto, tú nunca pones al presidente de la empresa en el equipo de crisis. Aunque legalmente, como diría Mercedes, que es abogado y bióloga, es una cosa maravillosa, el presidente es el vocero legal, tú no pones al presidente en el equipo de crisis, porque el presidente debería liderar. El presidente tiene que ver cómo continúa la vida. Los del equipo de crisis tienen que ver cómo apagan el fuego. ¿Sí se ve esa idea? ¿Sí me explico? Entonces, esta es una de las cosas que nos está pasando, que es un lío. Porque, ojo, las constituciones, ninguna permite que eso pase. En todos los países del mundo que conocemos, el presidente tiene que encargarse de la crisis porque no hay otro. Entonces también carga con el lío de resolver cada evento que se va moviendo con la poca información que hay porque no hubo antes. ¿Sí me expliqué? O sea, esto se va sumando. O sea, tú tienes entonces unos tipos que deberían estar pensando en unas cosas, haciendo otras cosas, y no tienes un equipo preparado para eso. No tienes unos bomberos entrenados, o unos SEALs, o unos especialistas en crisis. Y, por cierto, hay unos especialistas en crisis, pero que son consejeros. Ninguno en el mundo político que toma las decisiones finales. Se ve esa idea, ¿no? Pero entonces, fíjense, el equipo ese tendría que fajarse a hacer tres cosas. Porque en crisis, en el durante, hay dos tareas que hacer. Solo dos. Actuar para resolver y comunicar lo que hice para ser transparente y para calmar. O sea, el héroe tiene que actuar y comunicar, actuar y comunicar. Entonces siempre es un ciclo en donde yo les digo un breve recuento de lo que pasó, de los hechos, les digo lo nuevo que hice, que es donde me extiendo, y les recuerdo todo lo que ya hicimos, además de lo nuevo que hice. ¿Sí se ve? Resuelvo, salgo a comunicar y comunico. ¿Qué pasó? Lo nuevo que hice y les recuerdo lo que hice anteriormente. En crisis la memoria no sirve para nada porque la gente está estresada. Entonces hay que estarles recordando todo el tiempo lo que ya hice. Si yo quiero ser un gestor de crisis que no quede mal parado, ¿no? Estoy hablando aquí, estoy recomendando a ustedes para que sean el super equipo de crisis, ¿no? Entonces, bueno, yo tendría que hacer eso. Como no tienen eso, entonces uno ve las metidas de pata descomunales, porque entonces no te recuerdan lo que hicieron, o no dicen qué es lo nuevo que está pasando, o, por cierto, fíjense, aquí en España ahorita un partido dijo, vamos a demandar al gobierno porque los números de muertos no están bien contados. Pero es que
No hay ningún país en este momento, ninguno, que pueda contar bien los muertos. Porque contar muertos es una situación muy compleja, porque en las capitales hay unas reglas, pero en los hospitales de pueblos y en los sitios de pueblos, ¿quién cuenta qué? Se murió Pepe. Bueno, coño, se murió Pepe, enterremos a Pepe. Y ya, listo. Qué pena con Pepe, le hacemos una misa y todos vamos al cementerio. Somos 27 personas en el pueblo. Entonces, esto es como una cosa loquísima lo que va a ir pasando, ¿no? Pero bueno, si no tengo un plan, eso es lo que va a pasar. ¿Sí me explico? Sí, o sea, Pachi, si el planteamiento de tener un plan puede que sea más complicado porque hace falta recursos y hace falta la visión de entrenar para la crisis. Entonces, cuando te agarra desprevenido, mínimo lo que debería haber es un comité de crisis separado de todo el resto. ¿Sí? Claro, pero ojo, pero un equipo que no ha practicado nunca ser equipo es como decir, bueno, ahorita todos, por cierto, mañana vamos a jugar fútbol todos. Vamos a jugar contra la selección brasileña o española o lo que quieran, inglesa. ¿Cómo nos va a ir? Coño, mal. Porque no hay manera de ser un equipo que tiene que resolver una cosa complicadísima bien si nunca he practicado. Por cierto, aquí mi amigo Tony, que sigue ahí conectado, nosotros que hemos hecho esto miles de veces para asesorar a empresas, les cuesta un mundo hacer un simulacro de crisis. Solo a las que las obligan los estados porque tienen acciones peligrosas, a las petroleras en una época, a la gente que trabajaba en centrales nucleares. Esas son las únicas que aceptan hacer los simulacros. Pero nadie quiere invertir tiempo y dinero en simular. Entonces, bueno, como la ley dice, hay que hacer un simulacro de terremoto. Bueno, coño, qué fastidio. Vamos a sacarlos un día por la mañana para que todos salgan a ver por dónde es que se corre. ¿Verdad? Pero si no, no sale. O sea, el equipo de crisis corre en una dirección. Yo vi en una petrolera simular una crisis donde un autobús completo de niños visitantes corrió hacia el incendio. O sea, nadie tuvo cómo contener al autobús. El incendio era falso, no había un incendio real. ¿Ok? Pero si hubiera sido un incendio real, se electrocuta un autobús con niños de los trabajadores. Porque no habían probado un sistema que era el que contenía tráfico en una área de la planta. ¿Ok? Ese tipo de cosas es las que no... Imagínate, estoy hablando de una pequeña empresa. ¿Ok? Imagínate un país. Si no tengo práctica, esto es una pesadilla, el durante. Y sin tener práctica, Pachi, ¿es mejor un equipo aunque venga sin práctica o hay otra opción? No, bueno, o sea... No, a ver, lo que estamos viendo es que esa pregunta, Cristina, es buenísima, porque estamos viendo lo que hay. Entonces, los ingleses responden con lo que hay, los gringos responden con lo que hay, los venezolanos responden con lo que hay, los americanos, los mexicanos. Estamos viendo es lo que hay para responder. Parece que los que tenían más práctica era China, porque habían vivido, como dijo Alejandro, el anterior SARS, y vivieron antes el N1H1, la gripe aviar. Entonces ellos tenían un poco más de práctica. Y además, los regímenes de este tipo, militares, totalitarios, etcétera, tienen mucha burocracia y son lentos para responder. Pero cuando la burocracia engancha, las acciones son como muy efectivas, porque aquí nadie discute nada, ¿no? No salimos mañana nadie. Ok, coño, ya sabemos, nadie sale. El que sale lo matan y ya. Entonces... Pero déjenme contarles, porque hay dos riesgos más, fíjense. Cuando el equipo no practica, primero, no comunica bien. Después, no sabe a quién escuchar, entonces no escucha. Entonces escuchan solo a algunos. Y yo quiero mucho a los científicos, pero a los científicos hay que escucharlos, pero los políticos tienen que tomar las decisiones, igual que los expertos en otras áreas, hay que escucharlos, pero hay que tener un criterio finalmente político para tomar la decisión. Pero cuando no tengo ningún plan y estoy desesperado y siento que todos vienen a por mí, bueno, yo escucho a quien sea y digo, bueno, hagamos esto, pues. Entonces, no sé cómo los panameños llegaron a eso de que las mujeres salen un día y los hombres otro. ¿Qué criterio puede haber detrás de eso? O sea, eso es una demostración insólita de cómo entendemos un aislamiento, pero
Bueno, alguien le dijo, alguien le debe haber dicho algo creativo, pues. O sea, no se me ocurre qué, pero debe ser muy interesante, ¿no? Pachi, yo que estoy en Panamá y que estamos con esta norma de lunes, miércoles y viernes las mujeres y martes y sábado los hombres, lo que ha hecho es que haya menos gente en la calle, porque menos gente sigue saliendo en la misma franja horaria, solo que ahora solamente sale, digamos, la mitad de la población o un poquito menos de la población. Y el domingo... Entonces realmente es como una vuelta adicional de restricción de salida. Ok, claro, no, pero fíjate, de acuerdo, Marina, que, oye, gracias por decirlo, porque, de nuevo, Marina, con eso garantizo que la mitad no salga, es como un día de parada. Bueno, ok, los que terminan en 0 y no sé qué, hoy no salen y mañana no. Pero desde el punto de vista del aislamiento, todo lo que dicen los estudios históricos es que es mejor aislarse. Pero alguien le dijo a los panameños y a los ecuatorianos, los peruanos, que creo que también están adoptándolo, lo bueno es bajar la mitad. Así es. Ajá. Entonces, fíjense, ¿por qué vemos estas cosas tan extrañas? Por cierto, ahora es que vamos a ver cosas, porque ahora es que va a llegar a otros países menos estructurados. Entonces vamos a ver decisiones insólitas, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver con no tener un plan, Cristina, no tener un equipo que había practicado, entonces escucha parcialmente y comunican parcialmente. Pero además, le van a pasar dos cosas en todos los países, fíjense. Primero, cuando uno es el que está en el equipo de respuesta rápida, como lo llaman en las crisis, o algún nombre más o menos similar, uno no duerme, sino que está todos los días resolviendo una cosa nueva. No se pueden imaginar lo que implica resolver grandes situaciones de grandes números, que es lo que mata estas cosas. La pandemia, la otra cosa que la hace inmanejable es que los números son aterradores. Ahorita me estaba diciendo Ricardo que una estadística dice que en España en este momento debían haber muerto hasta ahorita 2.000 personas, pero han muerto 14.000 personas, hasta donde se sabe. Esa diferencia entre 2.000 y 14.000, esos 12.000 adicionales en el mismo tiempo, no hay cómo manejarlos. Porque los grandes números se vuelven inmanejables, no porque el caso individual no sea manejable y no lo sepa manejar, es que el número me mata. ¿Sí se ve esa idea? ¿Sí me explico con esa idea? Entonces, uno empieza a volverse loco, pero es que no hay cómo responder. O sea, pónganse mascarillas. Entonces, claro, la gente se pone pantaletas, se pone cualquier cosa en la cabeza, porque al final, ¿cómo se pone todo el mundo una mascarilla que dura 2 horas y después hay que quemarla, esterilizarla, ponerla en un microondas, hervirla en no sé qué? O sea, coño, no hay. Entonces, bueno, nada, terminas enloquecido, ¿no? Pero fíjense, además, el tipo que está en el otro lado, el que está en el equipo de crisis, no duerme resolviendo cosas, porque además todo te empieza a pasar en números que no puedes resolver. Pero se genera una cosa que es como, empiezas a volverte adicto a la adrenalina de estar en el equipo de crisis. Y dejas de escuchar a los demás. Y centralizas todas las decisiones. Entonces el equipo de crisis se reúne en un búnker y ya no sale más nunca y solo da órdenes. Pide reportes y da órdenes. Pide reportes y da órdenes. Y se enloquecen porque es muy difícil como que bajarse de la presión, ¿no? O sea, mi rutina me vuelve a ser adicto a la adrenalina que me produce resolver problemas. ¿Sí me explico con esa idea loca? Esto lo hemos visto en crisis corporativas, pero imagínense resolver un país, una crisis de un país. Se juntan los 5 que están al lado del presidente y se vuelven locos ellos solos. Y dejan de escuchar a cualquiera. Entonces, Alejandro, cuando tú dices, pero no escuchan a los científicos, no, si es que ahora escuchan menos, porque se aíslan, porque humanamente tendemos a aislarnos. ¿Qué creen que pasa después de que me aíslo? Por cierto, ibas a preguntar algo, ¿alguien dijo algo ahí? Sí, no, yo, perdón. Sí, no, quería entender mejor, o sea,
te estás refiriendo al equipo que termina gestionando la crisis, pero que nunca practicó para la crisis. Así es. Exacto. Como no practicaron, además me vuelvo adicto a la adrenalina, además nosotros somos adictos a la adrenalina más rápido que al chocolate. Coño, lo más adicto que nos genera la cosa es la adrenalina. Entonces, yo me vuelvo adicto al cortisol de la historia y dejo de escuchar, dejo de hacer todo. Solo odio el problema, pero estoy fajado a resolver problemas. Entonces me siento importantísimo. Ok, y si practicaran, la diferencia sería que podrían equilibrar eso y salirse de su búnker y comunicar, y volver al búnker a pensar y volver a comunicar. Claro. Alguien les habría hecho notar en el simulacro, mira, te diste cuenta que te volviste loco y dejaste de escuchar, ¿no? Le pegaste 3 coñazos a este tipo, a este no le hiciste más caso, rompiste 2 teléfonos, o sea, te volviste loco. Entonces, claro, yo practico y eso me permite reaccionar de una manera diferente. Okay. La otra cosa terrorífica es que además, si dura mucho, no solamente es que me hago adicto, sino que además se vuelve rutina. Entonces, me hago adicto a la adrenalina y al cortisol de resolver, pero además dejo de estar tan atento. O sea, que por eso las pandemias son lo peor que nos pueden pasar, porque además como duran mucho, ¿no? Entonces, no solo me hago adicto, sino que además me hago rutinariamente adicto. Entonces, al final, estoy en el peor de los mundos para seguir respondiendo. ¿Sí se ve esa idea? Me voy aislando yo mismo. Y es muy retador quedarse aislado. Pero eso pasa, ¿no? Entonces, claro, en este tema, lo que pasa con los estados es que la oposición se queja, afortunadamente, y el balance de poderes en los estados donde hay democracia, bueno, el Congreso le dirá al equipo presidencial, mira, pana, oye, llámanos, estás obligado y tal, pero va a ser una pelea y siempre va a ser tarde, va a ser a puño limpio, ¿no? Pero un equipo de crisis diferente estaría buscando cómo escucho a más aliados para que seamos más atendiendo. ¿Sí se ve, sí me explico con esa idea? Ese es un reto aterrador, ¿no? Que dejo de escuchar. Adelante, Alejandro, buenísimo. Sí, porque así me tomo un trago sí es común en las crisis también que se dé lo que estamos viviendo en la realidad, que es el sentido de las decisiones autoritarias. Es decir, en este momento no te puedo parar media pelota, yo decido y sigo decidiendo porque en este momento de crisis no es para consultar a nadie. Hay esa mentalidad atrás también, ¿no? Totalmente. Como el equipo no practicó y como no tuve un antes, me siento agobiado porque son muchos los temas. Miren, por poner un caso, cuando la empresa Purina tuvo una crisis en Venezuela hace muchos años, la ley les exigía recoger el producto y destruirlo. Había que destruir, no sé cómo eran, 5 toneladas de producto. Había que quemarlo a más de 1000 grados para matar una toxina. ¿Quién tiene algo que queme 5 toneladas de algo? Después de que consigas quién tiene dónde quemarlo, ¿cómo lo llevas hasta allá? Porque tú normalmente vas vendiendo de a poquito, pero llevar 5 toneladas juntas de una cosa no es lo mismo. Entonces, se encuentran con que no hay camiones, no hay paletas, no hay hornos, no hay... Te empiezas a pensar eso. Imagínense lo que está pasando ahorita con los fallecidos, ¿no? O sea, no hay crematorios suficientes para resolver ese tema. Entonces, lo que vamos a empezar a ver en muchos sitios ahora serán fosas comunes, porque además el que se queje, Alejandro, el que se queje le van a decir, bueno, pana, o si quieres te dejamos de muerto en tu casa, si no, ya sabes. Porque eso es lo que vamos a ver, ¿no? Y se vuelve eso, el acto autoritario. Y un gran terror, y se les recomiendo un artículo de Yuval Harari, el israelí que hizo Sapiens y que hizo varios libros interesantes, porque él dice, tenemos que resolver entre solidarizarnos o aislarnos, y tenemos que resolver entre, ¿cuál es el otro dilema que él pone? Volvernos autoritarios o confiar en la ciudadanía y profundizar la ciudadanía.
Por ejemplo, él dice, en Israel, donde está él viviendo, el gobierno de Netanyahu estaba como débil, no lo habían terminado de aprobar. Netanyahu dijo, bueno, pero esto es crisis, declaro el estado de alarma y además le autorizo al Estado, a la agencia de espionaje, a la agencia de seguridad interna, que espía a todos los israelíes con las mismas herramientas que espiamos a los terroristas. Entonces, ahorita en Israel, todo el que tiene un teléfono celular está siendo seguido por la unidad del Estado, porque si cruzas eso con la base de datos de los que reportaron que están enfermos, si te mueves de tu casa vas preso. Eso fue lo que hicieron en China. Autoritario. En teoría... Eso fue lo que hicieron en China. Claro, en teoría esto solo va a durar un ratico, ¿no? Pero, por ejemplo, Harari dice, en teoría, cuando en 1957 o 55 se creó el Estado de Israel, como había una gran restricción, había leyes para todos. Y había una ley, yo no me acuerdo, pasé sopa de pollo, una ley pasé chocolate, una cosa así, pone en el artículo. O sea, la ley la derrogaron hace 3 años. Porque cuando las cosas tú las dices que son provisionales, en Venezuela hemos visto eso hasta la fatiga. Todos los provisionales siguen en pie. Porque lo provisional, tú dices, esto es provisional porque es una crisis, pero después se queda. Entonces, ese es un gran reto, ¿no? Y el otro reto que les decía es que el líder, que es el que tendría que ver hacia el futuro, debería ser además la ayuda que hace que el equipo, Cristina, tu pregunta, el líder debería ayudar a que el equipo se distancie, porque uno deja de ver, uno empieza a ver de cerquita y deja de ver de lejos. Ustedes, yo no sé si han visto la 4ª temporada de La Casa de Papel, pero cuando la vean, una cosa magistral que hace el profesor en un momento absolutamente terrorífico es que tiene la autodisciplina de decir, me voy a distanciar y voy a volver a ver la cosa desde lejos. Pero eso solo lo hace alguien, bueno, o es el profesor de La Casa de Papel o ha practicado antes, porque si no, las crisis son como un embudo que te atraen y no te puedes despegar de la pasión. Dale, Sara. Yo no sé si ustedes han oído del caso en Italia de la zona de Véneto. Ajá. Que no siguieron las pautas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y resulta que es en las zonas que no tienen, o sea, tienen un nivel bajísimo de contaminados y de muertos. Porque tiene, no sé cómo funcionó, pero hay un científico de 80 y pico de años que dijo, no señor, aquí no vamos a hacer lo que está diciendo esta gente. Aquí vamos a agarrar a toda la gente de la parte de la sanidad, supermercados, toda la gente que tiene contacto con mucha gente. Ajá. Y a toda esa gente, con síntomas o sin síntomas, se les va a hacer el test. Y resultó que hay una cantidad de gente asintomático increíble que es la que está haciendo que todo el mundo se contamine. Claro. Él se separó de las reglas y dijo, no, yo tengo la experiencia en epidemias y yo sé cómo funciona esto. No vamos a hacer. Fue un discípulo de él el que lo impulsó. Ajá. Así es. Pero y ahí hay un tema político importante y es que quien lo decidió no es de un partido de la Liga Norte que está en contra del gobierno como tal, tal cual como tú lo decías. Respetaron lo que este muchacho discípulo, que tenía este discípulo, bueno, hizo las cosas, correcto. Bueno, pero fíjense, como el tiempo corre, déjenme llevarlos al futuro. ¿Okay? Bueno, fíjense lo que hemos dicho. A ver, lo primero es la gente, después esto tiene un antes, un durante y un después. En el antes me preparo y practico. Entonces en el durante tengo un equipo que gestiona y unos líderes que me llevan al futuro. ¿Okay? Para que quede clarito por qué estamos donde estamos. Entonces, claro, va a haber, Sara, y qué bueno que mencionas a la gente del Véneto, porque hay algunos que con más experiencia, como dice Alejandro, por una circunstancia de que
Además, la oposición quería oponerse al gobierno central. Y tal, les ha funcionado. Y vamos a ver estas cosas. Pero esa no va a ser la respuesta global. Pero entonces, fíjense lo que viene ahorita. Ahorita viene en una crisis. Si no dura mucho, yo como que soy más razonable. Pero como yo les dije, empezando a algunos que estaban ya conectados, por ejemplo, nosotros ya tenemos 4 semanas. Hay estudios de psicología que dicen que después de 4 semanas de reclusión, tú ya empiezas a dar señales de fatiga psicológica importantes. Entonces, suponte que ya regresamos a la estabilidad. Se acabó el cuento. Los héroes le ganaron a la bruja, metieron a la bruja quemaron a la bruja, mataron al gigante, qué sé yo. Hicieron lo que había que hacer. Llegamos al después. Históricamente, si el durante dura poco, el después puede ser que se haga bien. En el después hay 2 cosas que hacer. 2. Esto parece una pendejada, una tontería. Hay que declarar que volvimos a la normalidad. O sea, las declaraciones parecen como actos vacuos, pero en la historia, socialmente se declara la independencia. Después tú haces unas cosas para que pase la independencia, pero tienes que declararlo. En crisis es crucial decirle a la gente, mira, volvimos a la normalidad. Normalmente eso parece tan obvio que mucha gente no lo hace, sino que un día dice, bueno, a trabajar de nuevo, pues, bueno, a no sé qué, la vida como siempre. Y no haces un acto de celebración, de evento, de duelo, de tal, donde tú dices, señores, hemos logrado estas cosas y volvimos a ser normales. Pero esta nueva normalidad tiene unas reglas, porque ninguna crisis viene sin reglas. Uno tiene que decir que aprendió algo y que cambió algo para que no le vuelva a pasar, ¿no? Fíjense, ya los estudios, y Alejandro ahí estará seguramente ya viendo en su mente, ¿no?, donde ya los estudios dicen que deberían venir por lo menos 2 pandemias más, porque lo que nos estamos metiendo en ambiente con bichos, va a haber otros bichos que se va a comer a alguien, que van a tener un virus por enfermedades de esas que se contagian por ingerir animales. Y entonces, bueno, vendrá otra pandemia rara. 1 o 2, por lo menos, pronto. Pero entonces, yo tendría que ocuparme de normalizar, punto 1, y hacer una autopsia. Hacer un postmortem, que es crucial, porque el postmortem es lo que me dice, oye, ¿qué aprendimos? ¿Qué tengo que cambiar? Pero históricamente, cuando la crisis dura mucho, la gente está tan desesperada por volver que no le da tiempo ni ganas, ni dinero, de nuevo, Cristina, para hacer ni la normalización ni el postmortem. Sino que la rutina te avasalla, te agobia, te cae encima y tú dices, bueno, tengo que volver rápido, ya se acabó, vuelvo rápido. ¿Sí me explico con esa idea? Entonces, el gran riesgo es qué hacemos para aprender. Como yo no estoy seguro que los líderes puedan aprender todos, lo que sí tenemos que ver es qué aprendemos individualmente nosotros, que también es una opción. Porque que cada individuo aprenda al final da la suma de inteligencia colectiva. Entonces, oye, tengo que normalizar, y yo también, por cierto, yo puedo normalizar mi vida si el Estado no lo hace o la sociedad no lo hace, yo puedo normalizarme yo y decir, volvimos, pero voy a hacer estos cambios. Entonces, es una acción que puede suceder a gran escala, pero también uno, si no tiene alternativa, la puede hacer uno, ¿no? Y la otra cosa es, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? ¿Okay? Ese es un gran reto, pero, y ojalá que los líderes estén preparándose para aprender. La OMS ahora, yo no sé si tiene amigos o tiene más enemigos, porque hay muchos gobiernos que la están odiando. Y aunque la declaración de la gente de Veneto es muy interesante, porque dijo que no siguió todas sus reglas, desde el punto de vista político, ayuda a los que ya no querían a la OMS para que digan, viste, lo que había que hacer era lo contrario a la OMS. Y la OMS normalmente es el organismo que debía aprender más
de una crisis como esta, ¿no? Entonces, si le corto los recursos, ya no aprenden. Y ven cómo esta historia se pone, o sea, tiene más paticas, pues. Entonces, bueno, esos son los grandes retos del final, del después. El vivieron felices para siempre en crisis es normalizar y aprender. Y no siempre estamos dispuestos a eso. Otra vez, de nuevo, no hay dinero, no hay tiempo, ya no se puede parar. Imagínate todo lo que hemos estado, no sé qué, quién, cómo, dónde. Pero si no lo hacemos, todos los estudios que hay dicen que esto se va a repetir pronto. Porque la cantidad de áreas biológicas, ecológicas, que estamos invadiendo en el desarrollo, nos ponen en contacto con nuevos bichos que tienen nuevas cositas. Y como siempre hay un ser humano que dice, ay, qué interesante, déjame comerme este murciélaguito, bueno, o déjame comerme este nuevo marisco o este nuevo insecto. Bueno, coño, va a haber un bicho ahí que tiene un virus que cuando entra en contacto con humanos te seca los pulmones. Entonces, este es el gran reto de esta situación. Pachi, entonces, o sea, cuando dices normalizar es volver a la actividad declaradamente como fiesta nacional, o sea, como un antes y un después, un día que marca. Pero como hay una crisis, tienes que decir, volvimos, oye, qué bueno que volvimos. Estas son las nuevas reglas. Esperando que no sea, como dice Alejandro, reglas autoritarias, pero algo cambió. Ok, o sea, por ejemplo, fíjense, simplemente volver todo el mundo a sus oficinas y a trabajar ya en los colegios. Tiene que haber una declaración de esto cambió y de ahora en adelante no se come murciélago y no se plantan tomates en su casa. Ok, pero como esas prohibiciones sabemos que no funcionan, porque el que come murciélagos no es el que atiende reglas, sino es uno que sobrevive aislado en una parte donde lo que hay es murciélagos. Entonces, el reto es cómo normalizo de una forma que de verdad no funcione a muchos. Entonces, es la fiesta, es el duelo, pero además es pensar en unas reglas que me van a permitir andar por esa senda. Fíjense, por ejemplo, déjenme ponerles un solo tema. Las economías están ahorita preguntándose si van a tener que hacer una cosa que desde hace 10 años se está hablando, pero que nadie quiere, que se llama la renta básica universal. Los estudios decían que si no cambiaba nada, hacia el 2030 iba a haber tantos desempleados por las inteligencias artificiales y por los robots que habría que pagarle un sueldo mínimo a todo el mundo para que pagaran un impuesto mínimo todo el mundo para que los estados pudieran existir y las corporaciones y toda la estructura que conocemos. ¿Me expliqué con esa idea un poco loca? O sea, los estados van a tener que darle dinero a todo el mundo por ser ciudadano, más nada. Esa idea ya venía andando. ¿Ok? Esta crisis, una posibilidad que tiene es que acelere eso, porque la economía va a quedar tan destruida que nadie va a poder pagar impuestos. Por lo tanto, los estados no van a tener cómo funcionar. Entonces van a tener que recaudar para regresar. La normalización tiene que decir cómo funciona algo tan complejo como eso. Y se va a tener que enfrentar, por cierto, a unas personas que van a decir, no puede ser, esto es el fin del mundo. No, esto no puede pasar. Perdón, Pachi, pero es que también el mismo hecho del teletrabajo, más de uno va a ser obvio que lo va a analizar. Es decir, oye, pero seguimos trabajando y la cosa medio funcionó y significó una disminución de costos. ¿Por qué no? Esa es otra de las cosas que pueden introducirse después de esto. Y la otra es la misma movilidad. Necesitamos movernos tanto realmente para reunirnos con tanto gasto de gasolina en millones de vuelos todos los años. Así es. Pensarlo. Así es. No, alguien va a salir perjudicado, pero alguien se beneficiará. Claro, claro. Por cierto, ¿saben quiénes son? Hablando de los post-mortem, ¿ustedes saben por qué la aviación es tan segura? Esas cosas que siempre nos dicen, que te den un accidente en un avión es como 1.000.000 de veces más seguro que te pase alguna cosa en un carro, en una bicicleta, en una motocicleta.
Bueno, la industria de la aviación, obligada por los estados y por las presiones del público, siempre ha hecho unos post-mortem extraordinariamente precisos. Entonces, siempre han mejorado. Entonces, la aviación es segura porque cada vez que se ha caído un avión en la historia, se forma un lío mayúsculo, pero alguien sangra estudiando y alguien termina de hacer unas mejoras. Sí se ve la idea, pero eso no es fácil. Ese va a ser un gran reto para la humanidad, aprender. Y bueno, lo otro es normalizar. ¿Qué reglas normalizamos? Esa va a ser una de las grandes dilemas. Pachi, ¿Qué les parece esta conversadita? Una pregunta más, Pachi. No. El después es distinto, o sea, esas dos cosas que hay que hacer después es distinto si tenías un equipo de crisis o no, o el después siempre, o sea, entiendo que es diferente las normas que pongas y etcétera, porque hayas manejado mejor o peor la crisis, pero siempre son las mismas dos cosas que tienes que hacer después de la crisis. Siempre, sí, buenísimo eso, Cristina. Siempre tienes que hacer las dos, pero un equipo entrenado empieza a hacer el después desde antes. O sea, un equipo entrenado en el durante empieza a decir, mira, guarda esto que es aprendizaje, guarda esto que es aprendizaje, sistematiza esto. Entonces, claro, el aprendizaje es mucho mayor, porque no están solo dedicados a resolver, sino que están resolviendo, pero además de una vez están aprendiendo. Sí se ve, sí me explico con esa idea. Pero cuando no tienes práctica, estás tan agobiado de resolver que no te dices, vaya, guarda ese poco de papeles que después los revisamos. Y después puede ser que no sea nunca o que pasan otras cosas. O sea que esto va a pasar muchas veces hasta que todos entendamos que necesitamos equipos de crisis. Bueno, los estados tienen que tenerlos, las corporaciones algunas, las que tienen dinero los tienen, pero no es fácil atender grandes crisis. Mercedes creo que había también tratado de hacer una pregunta. Sí, dos cositas. Yo sí vi un video de Obama, de lo que tú llamas el antes. Obama, a raíz de lo que pasó con el SARS y la pandemia aviar en todo lo que es el Asia, él sí planteó, creo que te lo voy a tratar de ubicar, porque lo vi en 2005. O sea, él sí vio, al menos para Estados Unidos, él sí vio que eso era una posibilidad, inclusive tiró unos lineamientos acerca de lo que hay que hacer si ese tipo de cosas les llegara a Estados Unidos. Para ponerte a alguien que con visión política sí existe la referencia precisa de que sí tuvo esa visión, bueno, pero que él la tuviera no significa que la tuvieran los que vieron detrás de él. Así es. ¿No? Eso es, pero bueno, es como reconocer que sí hay quienes, que no está tan desligado, aunque sea duro, el mundo político del mundo científico. Lo que necesitamos es mejores políticos. Bueno, pero fíjate, buenísimo, ¿no? Eso que dices, Mercedes, pero fíjate, todos tenemos unos amigos que queremos mucho que dicen que lo que es Obama es que, coño, era un comunista horroroso y que, bueno, lo bueno es que Trump está funcionando en el día a día de la economía actual mejor. Porque, de nuevo, la crisis, fíjate, hay un estudio que hicieron las empresas de seguros, porque comprar seguros es un poco loco, ¿verdad? Sobre todo cuando uno es joven. Entonces, las empresas de seguros se pusieron a estudiar eso. Y tenían un estudio que era que le preguntaban a una persona joven en un café, llegaba otro joven de edad similar y le decía, oye, no tengo dinero, regálame un café. Una buena parte de las personas que creen que respondía. Le daban el café. Bueno, una parte le daba el café, pero no llegó al 30% los que le dieron el café. ¿Qué crees tú que decía el 70% restante? Cómpratelo. Cómpratelo tú, porque te voy a dar yo un café, pero bueno, tú eres mocho. Claro, esto sería un venezolano, pero bueno. ¿Por qué pasa eso? Bueno, lo que decían es que yo veo a otro diferente a mí que me pide algo y no, la mayoría de nosotros no está dispuesto a invertir en otro sin que haya
un vínculo particular. Esa idea se entiende. Yo no quiero invertir en extraños. Ok. En otro estudio que también hicieron estas empresas de seguro, lo que comprobaban es que para todos los seres humanos, en promedio, mi yo futuro es un extraño para mí. ¿Me expliqué? No, no entendí eso. Sí, Okay. claro que sí. Fíjense, como todos los No que tienes estamos idea. aquí, ¿Cómo vas a hacer? como todos los que estamos aquí tenemos 30 años, todos tenemos 30, toditos, nosotros no nos imaginamos a la Sara, a la Mercedes, al Javier, al Alejandro, a la Cristina, Dentro de unos años. al Jorge, al Tony, a la Laura y a la Marina y al Ricardo, dentro de 20 años. Ese es un extraño para nosotros. Ya. Entonces, si él me dijera ahorita, se parara delante de mí y me dijera, coño, no tengo comida, dame comida, y yo, coño, pero tú eres mocho. A menos que lo vea destruido, las mayores probabilidades es que le diga no. Entonces, invertir en el futuro es muy complejo para los seres humanos porque es una inversión en un extraño. Sí, sí. Y además, políticamente, algunos asocian esa inversión en alguien extraño y débil con unas ideas sociales que entonces tienen un correlato político que no siempre da los mismos beneficios en el corto plazo. Me expliqué elegantemente, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, no es fácil. Resulta que las crisis no son fáciles por eso. Les cuestan a las empresas, ¿ok? Imagínense entonces a los países y imagínense las pandemias. Entonces estamos metidos en una situación que es muy... Por cierto, yo con esto, yo no creo que hay que excusar a los ejecutivos que tenemos en todo el mundo y a los malos políticos que tenemos, pero estos son los que tenemos. Y como no tenían lo que hay que tener para manejar mejor la crisis, tenemos que ver cómo vamos haciendo lo mejor con esto que es lo que tenemos. Estos son los bueyes y con esto tenemos que arar. La vieja refrán de que estos son los bueyes y con estos tenemos que arar. Con estos tenemos que arar, sí. Entonces, bueno, pero por lo menos sirve que algunos tengamos unas ideas diferentes, porque al contarlas, por lo menos la gente dice, oye, de verdad, déjame, en vez de vertir energía, por ejemplo, fíjense, en vez de invertir tanta energía en quejarme de lo que está pasando en el durante, todos podemos, los que tenemos un poco más de comprensión, empezar a ayudar para el después. Por ejemplo, se me ocurre como decir algo que el tener una visión más amplia me permite. O sea, después, por ejemplo, plantear cosas que ya tienen cambios que nos ayudarán a salir de esto más rápido o mejor o a tener una nueva rutina. Y cosas, ¿no? Claro, pero por ejemplo, fíjense, Cristina es una madre excepcional que tiene a sus hijos en su casa y los educa a ella con unos planes que el Estado americano tiene, pero que pocos usan, ¿no? Que son tal. Una de las cosas que decía Alejandro es que, por ejemplo, el teletrabajo va a funcionar, pero también se va a probar que en países desarrollados que tienen unos buenos sistemas de conexión, la escuela también, para lo que es, podría suceder a distancia y a lo mejor vive mejor, comen mejor y funcionan mejor. Entonces, oye, hay muchas cosas que esto podrían potenciar. Eso tiene que ver, Cristina, con los después. Eso tiene que ver. Cuarentena. La misma cuarentena. La misma cuarentena ha hecho lo que tú dijiste en un principio, ha cambiado el comportamiento de los animales. Hay que plantearse si no es sano tener unas cuarentenas cada tanto. A ver si me explico. O sea, que el mundo, por decisión, no por pandemia, tenga una cuarentena, le demos un respiro al mundo. ¿Por qué no? O sea, bueno, yo decía en estos días, eso lo hablaba con mis hijos y le decía, lo que se ha recuperado, lo que se ha reducido la capa, lo que ha mejorado la capa de ozono, lo que ha bajado las emisiones de CO2, la vuelta de animales a ciertos ámbitos donde no se encontraban, ese tipo de cosas que vemos videos de cervaticos y toninas y no sé cuántas cosas más dando vueltas. Hay que preguntarse si no puede ser eso una política a gran escala de una cuarentena periódica. Pero fíjate qué interesante, Mercedes, porque los ecologistas han planteado históricamente, no hagan esto, dejen de hacer esto.
Pero dejen de hacer esto, es negar otra parte de la vida, ¿no? Pero fíjate, tú estás planteando una cosa extraordinariamente interesante, bueno, ¿y si hacemos unas pausas? Porque me logré explicar con lo que creo que es maravilloso de esa idea, que es que además esto hay que decírselo a los estados y a la gente, pero también hay que decírselo a los ambientalistas y a los ecologistas, porque a veces entonces su posición es solo blanco o negro, ¿no? Entonces, aquí hay muchos aprendizajes que se podrían empezar a sacar y a poner en uso, pero hay que tener la idea de que de esto hay que aprender, de que hay que hacer post-mortem, de que hay que ver qué sí fue bueno y qué no. Por ejemplo, fíjense, Europa ahorita está planteando, varios de los gobiernos están diciendo, vamos a quitarle todas las fábricas que habíamos dejado en los chinos, a los chinos, y vamos a hacerlo nosotros. Bueno, a lo mejor eso es bueno, pero eso sería bueno y Estados Unidos también planteó eso, ¿no? Trump tiene rato en eso de America First. Dejo de ser el líder del mundo para ocuparme solo de América. Eso es interesante, pero hacerlo por las causas apropiadas. Si lo hago para aislarme, no es tan interesante. Pero si lo hago para tener diversidad, es buenísimo, porque las próximas pandemias, si tenemos muchos productores de mascarillas en todas partes del mundo, bueno, la crisis de mascarillas va a ser menos grave. Bueno, y la parte de la bioética, o sea, dejar de utilizar maquilas en el mundo, gente que está subpagada en condiciones infrahumanas, en países donde no existe supervisión de ese tipo de cosas. Eso también, o sea, vamos a comenzar a ver un poquito más allá de nuestras narices a raíz de esto, por más globalizado que estábamos. Y fíjate, ¿sabes qué? Déjame tomar eso porque viene como anillo al dedo para empezar a cerrar, ¿no? Fíjate, las crisis, lo que prueban al final del día, las crisis pasan. Nadie se puede preparar 100% para las crisis. La vida humana está asociada a la crisis. Y vivir es estar enfrentando cosas y unos sobreviven, otros no, pero eso es la vida, toda la vida. Todo bicho vivo enfrenta la muerte, por lo tanto enfrenta crisis. Ahora, desde el punto de vista de las instituciones, las crisis confrontan, no que no me pase, sino si mi cultura y mis valores tienen la ética necesaria y la ética, el ethos, la justicia, la bondad, la compasión necesaria para que todos nos beneficiemos o no. Ese es el gran reto, porque aquí lo que se está probando al final del día es qué culturas son más humanas y qué culturas no. Humanas en el sentido de compasivas, de éticas, por decirlo de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, para el mundo corporativo también. O sea, si los bancos dicen no le perdonamos la deuda a nadie, le vamos a cobrar los intereses a todos, no nos importa que nadie esté trabajando, que se vayan todos a la calle y se mueran, bueno, vamos a probar sus valores. Entonces, coño, me pasabas todos los días un video de que eres bueno, pero ahora nos estás matando a todos. Bueno, no eras bueno. Pero y eso va a dar la oportunidad para que salga alguien a crearse una banca ética de no sé qué y se llevará a todos los clientes de la otra banca. Bueno, por ejemplo, claro, eso va a ser un gran reto porque las empresas al final no pueden evitar, ni nadie puede evitar, los estados no pueden evitar las crisis, pero pueden probar sus valores y su cultura. ¿Ves? Si todos aprobamos que hay que matar a los viejos, bueno, está bien. Los esquimales dejan a los viejos, al menos eso es lo que dicen algunos escritos, que dejan a los viejos de cierta edad en un sitio sentaditos y que se congelen y ya. Bueno, esa es una cultura que tiene un valor así. Pero bueno, a lo mejor nosotros todos no nos conviene, ¿no? Porque los viejos tienen un valor de experiencia, de sabiduría, de muchas cosas. En fin. Yo quiero ver nietos. Bueno, claro, sí. Evolutivamente no se saben los abuelos, ¿ok? Nosotros no estamos muy seguros de que servimos para algo. Pero hay estudios ahora de evolución, además de evolución muy precisa individual, no grupal ni nada de eso, que dicen que las abuelas que comparten seguro la mitad de los genes, bueno, una parte importante de los genes con los nietos,
las abuelas fueron cruciales en el proceso evolutivo. Y esa es una de las explicaciones que ha sido muy difícil de explicar por qué los seres humanos somos longevos. Evolutivamente me refiero. Entonces se piensa que las abuelas son cruciales, Mercedes. Los abuelos no se saben, pero las abuelas sí. Pachi, volviendo al título de la reunión de hoy, de liderar o gerenciar, quiere decir que no estamos gerenciando, sino que solo están liderando para donde pueden. Yo diría que bueno que me traes eso, Cristina, porque esa pregunta es maravillosa. Yo diría que estamos más todos los equipos ejecutivos del mundo gestionando y nos está costando más liderar. Okay. Porque como no tenía antes, estoy apagando el fuego, reactivo y meto la pata. Entonces, fíjense, de los que van más avanzados en reportar que tienen la enfermedad, a Alemania la estafaron los chinos, a Italia la estafaron los chinos, a España la estafaron los chinos, a Inglaterra la estafaron los chinos. Por decir uno de los errores. Todos están diciendo que no están contando bien los fallecimientos. O sea, vamos a ver montones de errores de gestión y lo que a mí me da, bueno, me quisiera ocupar, si es que eso se puede, es decir, que haya líderes que estén pensando en la continuidad, pero en el después, pues. O sea que tengo mucho que aprender, tengo que de verdad plantearme qué vamos a hacer de manera muy compleja. Este sería un momento maravilloso para no pelearse por ideologías, porque cuando venga la megacrisis de trabajo, ya hay, solo en Estados Unidos hay 10 millones de puestos de trabajo menos. Pero eso es solo lo que se sabe hoy de Estados Unidos. España no está mejor, Italia no está mejor, China no sabremos, pero, o sea que la crisis que viene económica es, si la ola esta tiene 25 metros, la del COVID, el tsunami que viene atrás es de 70. Entonces, habría que ver que los líderes estén liderando, Cristina. Y yo creo que está todo el mundo, como no tenía ni práctica ni nada, a duras penas gestionando. Coño, ¿dónde hay una cama? ¿Dónde hay un respirador? O sea, esas son las preguntas que se hacen todos los días, ¿no? ¿Quién recoge las remolachas hoy? Coño, pero es de una complejidad gigantesca. No es su culpa, por cierto, yo insisto. Estos son los bueyes que tenemos para. Pero nos hacen falta que unos líderes se fajen mucho. Yo nunca fui así como que el mejor admirador de Microsoft, pero la verdad es que Bill Gates está haciendo cosas muy interesantes pensando en el futuro. Hay unos cuantos locos que están ahí en eso. Eso no significa que todos los que están en el poder lo estén haciendo. Y todos los que están en el poder no necesariamente los escuchan. Pero bueno, eso creo que son los grandes retos. Y por ahí a lo mejor conversar de esto ayuda. Esa es mi apuesta, pues. Claro. Por lo menos eso es una de las cosas que yo puedo hacer aquí encerrado. O sea, hablando de manejar crisis, ¿no? De una experiencia que me ha tocado vivir en pequeñito, porque por cierto, yo he atendido unas crisis que es un banco que tuvo un lío, una empresa que tuvo que votar mucha gente, una cementera que un autobús, que un camión mató a 23. Pero eso son cosas enanas comparado con lo que está pasando. Y por cierto, en esas pequeñitas uno ve lo mismo. Imagínense cuando uno le pone estas dimensiones. Así. Entonces, bueno, este es un gran reto que yo creo que es maravilloso que hayamos podido conversar un rato. Además, qué alegría ver caras queridas y todos estamos de alguna manera aislados, así es que verse ya es bueno, ya es terapéutico, ya es sanador, ya es divertido, o sea que... Además, yo creo que es de estas cosas positivas de la cuarentena y el aislamiento, que, o sea, yo he reconectado con un montón de gente que tenía muchísimo tiempo que, teniendo las posibilidades, porque no es que ahora hay un internet que antes no había, ni que Zoom lo lanzaron hace una semana, he reconectado con un montón de gente y un poco también la sensación de qué rico que puedo invitar a cualquier hora porque hay disponibilidad, que creo que es de las cosas más tristes en general, ¿no? Que
estamos todos que, no, yo no puedo hablar contigo en un mes. Ahora todo el mundo es como que, sí, ¿a qué hora te va bien? Y yo, ay, qué bien, qué rico. Bueno, por cierto, es una cosa que pasa, que nos pasa. A ver, ahorita uno dice, bueno, tengo todo el día, pero igual tengo la sensación de que no me da tiempo todo el día para hacer todo lo que quiero. ¿No les está pasando eso? Sí. Bueno, porque fíjense, como no teníamos un plan y no teníamos un antes, no tenemos mucho foco. Vivimos vidas, casi todos vivimos vidas desenfocados. Entonces, bueno, vacaciones, coño, pero esa vaina ha durado un mes. Y al mes uno decía, ya necesito volver, ya no sé qué hacer, ¿no? Bueno, pero esto es diferente porque no hay cómo hacer cosas. Entonces te empiezas a sentir como, yo no sé en qué se me va el día, pero se me va el día. Entonces, ese es un síntoma de tener poco, de no pero tener, un ejercicio interesante. Pero si para no tengo mí, plan, o sea, me pasa eso. Si no tengo plan, yo plantearía, ¿ah? pero yo plantearía como un ejercicio interesante, pues esto, es hacernos no sé, un paper o algo que sea las propuestas para el después. Bueno, O sea, tanto personales como... ¿ah? Y plantear y ponernos aquí con los mismos que estamos. O sea, porque pueden haber propuestas muy personales, pero pueden haber propuestas que no necesariamente lo sean, ¿no? Y por qué no llevarlas a los entes decisores. ¿Ah? Así o es. sea, a mí así no me es. parece loco ni me parece tonto, ¿no? O No, sea, no, si no. ya estamos pensando y racionalizando el que existe un antes, un durante y un después, pues bueno, vamos a comenzar a enfocarnos en qué es lo que podemos hacer en un después. Bueno, fíjate, eso es maravilloso, como Mercedes. trabajo. Eso es maravilloso. Además, y yo estoy seguro que es una cosa que individualmente muchos podemos hacer y al sumar vamos a empezar a ver puntos en común de muchos que se pueden empezar a volver un tema de opinión pública. Por ejemplo, esto nos reta, acabo de decirlo, a todo el que se siente abrumado por no tener foco, por no saber qué hacer con el día libre completo, no tiene un plan. No estoy diciendo que haya que tenerlo todo el tiempo para solo hacer cosas. Yo soy a mí me encanta el ocio y yo creo que el ocio es maravilloso. Y el ocio estructurado también es bueno y el ocio no estructurado también es bueno. Pero si todos los días a lo largo de una cuarentena, que, por cierto, la cuarentena va a durar entre 3 y 4 meses, para que no nos hagamos cuentos de nada, ¿no? Es una cuarentena al cubo, pues. Sí, o sea, va a ser de verdad una cuarentena, pero no de 40 días, sino de 4 meses, ¿no? Entonces, como se llame eso. Pero cuatrimesino. Pero el tema es que esto, cuando se alargue y haya mucha complejidad, esa sensación es una sensación que solo genera estrés, a menos que me enfoque. Pues entonces decido, en vez de yo voy a hacer todos los cursos que pusieron gratis y voy a leer todos los libros que pusieron gratis, voy a ver todas las series de Netflix, Amazon, no sé qué y no sé qué, pues yo digo, no, yo voy a hacer 3 cosas. Porque si no me voy a volver loco yo. El primero que se va a volver loco soy yo. Esa es una cosa que tiene que ver. Entonces, bueno, hacer un plan para cada uno que incluya, por ejemplo, oye, ¿y qué sugeriría yo para el futuro? Esa es una idea maravillosa, Mercedes. Es una opción ahí. Sí, a mí también me parece buena idea, Mercedes, y como la idea es reunirnos una vez a la semana, o sea, esta fue jueves porque el domingo no pudimos, pero la idea es que fuera los domingos, aunque en esta cuarentena todos los días parecen igual. Después de la 4ª semana ya no sabes en qué día estás, es un día. Sí, hay alguien aquí en este grupo hay alguien que refuerza eso en un equipo nuestro. Estamos en un día. Pero me parece bien que cada uno diga, bueno, sí, o sea, los cambios que quiero en mi vida para cuando salgamos de esto es, quiero pasar más tiempo en esto, quiero dedicarle más a esto, descubrí que esto me gusta y quiero, no sé, pero me parece rico si la próxima vez que nos vemos, pues tenemos más o menos eso planteado, Mercedes. A mí me encanta la idea. Buenísimo, buenísimo. Vamos a hablar de esto. Yo me anoto, ponle título. Ponle ahí, título y mándalo.
Bueno, fíjense, desde ya entonces les planteo algo. Fíjense, déjenme volver al el cuento de hadas también. Tenía una cosa maravillosa, que el cuento es como el héroe le toca hacer un camino, ¿no? Entonces él, pensar en cuentos de hadas tiene también una idea para uno. O sea, ¿cómo sería, si yo diseñara mi cuento, cómo sería mi cuento? ¿Cómo es mi héroe? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi monstruo? ¿Cuáles son los monstruos? Tal, ¿y a dónde, cuál es el nuevo mundo donde vivieron felices para siempre? La metáfora esa de cuento de hadas sirve también, o escribir una novela, ¿no? Escribir una novela que tiene lo que siempre hacen las novelas, presentan el personaje o los personajes, presentan el dilema que tienen que resolver, empiezan a actuar y en algún momento resuelven unas cosas. Y resuelven cosas personales, resuelven cosas globales y resuelven cosas éticas más grandes. Bueno, cada quien podría hacerse su novela. Ese es un tema interesante para conversarlo por ahí, como guía, pues. Pase un plan que no sea, vaya a hacer un plan, que suena así como fastidiosísimo. Digo yo. Qué fantástico, me parece. Oye, qué chévere que nos hemos conversado un rato. Gracias por estar aquí, gracias por conversar. Qué bueno, Marina, Tony, Jorge, Mercedes, Javier, Alejandro, Cristina, Sara. Y bueno, sigamos en contacto. Mientras se pueda, vamos a ver. De verdad, un placer. Buenísimo. Don Gracias. Alejandro. Javier hace ahí aplausos. Claro que sí. Gracias. No, gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes por la idea. Bueno, yo estaba haciendo como una pequeña guía de las ideas, entonces se las haré llegar por alguna vía para que tengamos ahí como una cosa escrita de estas loqueras que yo pensé. ¿Les parece? Va. Maravilloso. Bueno, besos y abrazos. Gracias. Gracias, Cristina, que es la anfitriona. Gracias. Gracias. La facilitadora de esta idea. Javi. Chao. Chao, gracias. Empiezan a cerrarse ventanitas y crecen. Las que quedan van poniéndose más grandes. Vamos a terminar como el grupo de los venezolanos que no se despiden nunca. Que se quedan en la puerta de la casa. Y luego en la otra esquina, y luego en la otra esquina. Exacto, hasta Vamos que llegan repitiendo. al carro y no se montan nunca. No, ya los cuelgo yo a todos, mira qué fácil. Gracias, qué bueno verlos. Chao, Jorge. Quiero. Ahora te veo, buenísimo.